su base. Está bonita las luces, se ve muy bonito. ¿Sí? Esos son los detalles que cambian todo en el mundo. Son detalles que cambian todo en el mundo. De verdad que sí. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Este es un programa en vivo y en directo desde el Museo Haya La Torre, desde la Biblioteca Privada de Víctor Raúl, de hoy día domingo 28 de abril del 2024. Este es el último domingo del mes de abril y estamos próximos a ingresar ya al mes en que se fundó, que se organizó la Alianza Popular Revolucionaria Americana en México, un 7 de mayo de 1924. Nos acompaña el estudioso, el historiador, el investigador, don Hugo García Salvateschi, que siempre, cada día, diría yo, nos sorprende con nuevas publicaciones o con nuevas reediciones. Hace pocos meses, y en algún momento lo dijimos también aquí en Vía Mercedes, en este programa de los domingos, él ha presentado 34 tomos de la historia de la filosofía. Estas obras se venden a través de la internacional Amazon. Hace pocos días, Hugo ha tenido la gentileza de hacernos llegar la segunda edición de su libro Vizcardo Guzmán, precursor del ideal americanista. Naturalmente, presentar a Hugo García Salvateschi nos tomaría todo el programa. Él es un estudioso tan profundo en los temas, no solamente que tienen que ver con la historia de la República, de la América Latina, sino también de este vasto universo que es la filosofía y que ha, de alguna manera, concluido con estas 34 tomos, sino también un acucioso investigador sobre los temas que tienen que ver con la integración política y económica de la América Latina, donde está precisamente los orígenes, los inicios, como diría Armando Villanueva del Campo en su libro, ¿no es cierto?, de lo que va a ser esta organización internacional que es el APRA.
Y por eso, Huguito, quiero saludarte. Hemos estado conversando hace poco fuera de micrófono. ¿Cuántas veces has venido aquí al museo? Tú eres uno de los que nos ha dado impulso, fuerza, dinamismo, entusiasmo. Gracias a ti también se ha podido recuperar, ¿no es cierto?, la biblioteca de don Manuel González Prada, documentos que se han presentado en la Casa de la Literatura, donde fuiste el principal expositor, representando no solo a la Casa Museo, sino también a todo el país, por esa gentileza que tuvo en ese momento la directora de la Casa de la Literatura, doña Milagritos Saldarriaga, a quien recordamos siempre. Pero bueno, quiero saludarte y darte la bienvenida. Muchas gracias, Wilber. Para mí es un honor el estar en esta casa museo, que no solamente para los apristas, sino para todos los peruanos, es un lugar central y emblemático, porque forma parte de nuestra historia más profunda del país. No, muchas gracias a ti, querido Hugo. Este libro, que acaba de publicarse, la segunda edición, Vizcardo y Guzmán, precursor del ideal americanista, quizás sea el prefacio, quizás sea el preámbulo de lo que va a ser después todo lo que sucede en la historia misma, ¿no? Antes de Francisco de Miranda, antes de Simón Bolívar, antes de Vigil, antes de González Prada y del propio Ayala Torre. Esto se ha publicado hace 40 años en su primera edición y hay una anécdota que tiene que ver con la presentación que hiciste en esa oportunidad, porque fue un libro galardonado por la OEA, ¿no es cierto?, hace 40 años. Aquí está contado en la introducción, y algo también me estaba recordando nuestro gran amigo Luciano Ponce, que nos acompaña el día de hoy, a quien damos la bienvenida, y también mi querida hija que está aquí presente, y la novia de Luciano que nos está acompañando, y por cierto a Iván Vía, que siempre nos ayuda y nos acompaña. ¿Cuál es el origen de este libro? Porque hay una anécdota muy simpática que quisiera que lo narres, que lo cuentes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la aparición en su primera edición de este libro. Fíjese, eso me va a permitir recordar a una persona que me apoyó mucho, me ayudó mucho en mi formación universitaria. Profesor de la Católica, un gran historiador, Pedro Rodríguez Crespo. Pedro Rodríguez Crespo fue miembro informante de mi tesis sobre el anarquismo de González Prada y me hizo una pregunta, ¿no?, en la graduación, que fue muy importante. Me dice: ¿cómo explicas el pensamiento de González Prada que sea tan parecido al de Sorel? Yo en ese momento no conocía mucho el pensamiento de Sorel, solo atiné a decirle: lo que sucede es que González Prada es el que introdujo a Proudhon en América Latina. Y uno de los grandes proudhonianos en Europa fue Sorel, que incluso presidió el círculo proudhoniano. Por lo tanto, las semejanzas deben estar en las fuentes, en Proudhon. Y le pareció muy atinado. Pero después me dijo: trata de estudiar más a Sorel, porque eso puede ser muy importante para tus investigaciones. Al año siguiente viajé a hacer mi posgrado a Italia y uno de los autores que más estudié fue a Sorel, lo que permitió que posteriormente escriba mi obra Sorel y Mariátegui. Está aquí, ¿no? ¿No? Que acaba de salir también la tercera edición. Y está en Amazon también. Está en Amazon y la vamos a presentar el día 10 en la Casa Museo Mariátegui, y la presentación la va a hacer Gustavo Espinosa. Señal de los cambios de los tiempos. Bueno, yo regreso al poco tiempo de Italia a hacer mi posgrado y compartía la misma sala de profesores con Pedro Rodríguez. Y Pedro Rodríguez me dice: oye, Hugo, acaba de salir un concurso por el sexagenario convocado por la OEA, y yo te sugiero que hagas una monografía sobre Vizcardo,
porque todo aquello que estás hablando de la integración de América Latina está en Vizcardo. Y fue él el que me motivó a escribir esta monografía. Pedro Rodríguez. Peruano, nacido en Arequipa. Exacto. Pedro Rodríguez hace ya un tiempo que nos ha dejado, pero siempre lo recordamos todos aquellos que hemos sido sus discípulos. Esta obra, desde que yo leí ya detenidamente la carta a los españoles, me di cuenta que era una mina completa. Porque prácticamente la mejor defensa que todavía se sigue teniendo sobre la necesidad de integrar a nuestros países indoamericanos está netamente en Vizcardo y Guzmán. Vizcardo y Guzmán fue deportado porque era jesuita cuando hubo la expulsión de los jesuitas. Él todavía era muy joven, era seminarista, se retiró en Italia, usó un argumento para pedir la despensa de sus votos diciendo que no había tenido la edad mínima, que era 16 años, para poder profesar. Lo que dio, Pablo, a una polémica entre dos jesuitas, el padre Batthyogui y Vargas Ugarte, porque el padre Batthyogui señalaba que además del derecho romano, hay prerrogativas específicas que se han dado y que esa estaba en una excepción que tenían los jesuitas. Mientras que Vargas Ugarte insistía de un modo más realista, el problema no es prerrogativas, el problema es si a un niño de 14, 15 años se le puede exigir que tome una decisión que comprometa toda su vida, ¿no? Bueno, pero al margen de eso, pasó penurias, muchas penurias en Italia, en Europa. Murió su hermano, que también era jesuita, que fue deportado, tuberculoso, y ya cuando él estaba muy mal, que murió también joven, le entregó todos sus manuscritos al cónsul norteamericano de Londres, quien a su vez se los entregó a Miranda, y fue Miranda el albacea el que publicó las obras de Vizcardo y Guzmán, y quien lo educó a Bolívar sobre ese ideal bolivariano. Entonces, acá tenemos que tomar conciencia que el denominado el ideal bolivariano que postula la integración de América Latina nació acá en el Perú, con un arequipeño, con Vizcardo y Guzmán, ¿no?, que es el primero en señalar la necesidad de la independencia partiendo de la identidad de América Latina. En esto es muy superior Vizcardo a todos los otros precursores, incluido al mismo José de la Ribagüero, ¿no?, al abuelo. Vizcardo y Guzmán va a señalar que para que se logre una plena independencia, no solamente de España, sino para impedir que seamos colonia económica de otros países, América tiene que integrarse. Entonces, esa gran defensa es importantísimo, hablando de la singularidad de América. En todo esto se apoyó fundamentalmente en la obra de Montesquieu, ¿no?, sobre el espíritu de las leyes, cosa que se había señalado muchas veces, pero sin hacer un análisis específico de citas y todo, que es un punto que también lo hago en mi obra. Pero ahí no queda solamente eso. Vizcardo y Guzmán simultáneamente señalaba que al margen de nuestra plena independencia, que no debería ser solamente independencia política, sino también independencia económica, lo que tenía como requisito la integración de América Latina, era una condición para que realmente se pueda redimir al indio, por un lado, y por otro lado, para el logro de la justicia social. Vale decir, ya en Vizcardo y Guzmán, nuestro gran precursor, el tema de la integración de América Latina está vinculado a nuestra independencia política y económica, vinculado a la plena redención de todas las razas oprimidas acá en América Latina y lograr la justicia social. Incluso, como lo señalo también en mi obra, no les ajena
a Vizcardo esa visión un tanto utópica, propia del socialismo utópico, cuando habla de América, ¿no? Entonces, esta obra de Vizcardo es fundamental. Yo pedí en ese momento, sobre todo cuando hice uso de la palabra al ser premiado por la OEA, por esta obra, de que, por ejemplo, el Acuerdo de Cartagena... 40 años. Sí, más de 40 años. Más de 40 años. No. Como señalé ahí, el Acuerdo de Cartagena tenía que rendir un gran homenaje a Vizcardo de Guzmán. Si hablamos de integración de América Latina, la figura de Vizcardo de Guzmán no puede ser y continuar siendo olvidada. Nosotros los peruanos hay veces tratamos de resaltar a figuras externas y no a nuestros compatriotas que dieron un gran salto. Yo creo que Vizcardo de Guzmán, por el hecho de haber defendido la singularidad de América y que aquello que motivaba la independencia no era tanto si España fue justa o injusta con América, sino simple y llanamente que América tenía su propia personalidad, tenía que manejarse por ella misma y tenía los grandes objetivos que era alcanzar una sociedad más justa, más igualitaria, donde no existan pueblos ni razas explotadas. Todo eso se va a ir desarrollando. Un punto intermedio entre nuestro precursor Vizcardo y González Prada, a quien también hemos olvidado, es Vigil. Pero ¿no? antes de Vigil, ¿no es cierto?, está esa figura que tú muy bien has resaltado, que es Francisco de Miranda. Claro. El que finalmente, como tú muy bien lo dices, es el que da a conocer, ¿no es cierto?, el que resalta la obra de Vizcardo y Guzmán. El albacea es el que publica la obra de Vizcardo y Guzmán y el que educó a Bolívar con estos ideales de Vizcardo y Guzmán. O sea, Bolívar se embebió de la integración de América Latina, de tener como su gran lema la integración de América Latina, apoyándose en la obra de Vizcardo y Guzmán. Y esa obra de Vizcardo y Guzmán se la enseñó Miranda, ¿no? Al quien tampoco se le ha dado muchas veces el valor que se merece. Pero bueno, es una figura no peruana, por así decirlo, ¿no? Pero dentro de los peruanos está Vigil, ¿no? Vigil va a insistir en el tema de la integración y va a considerar que el problema fundamental de todos nuestros países es el tema de la integración, ¿no? González Prada, en su primera etapa de su pensamiento, cuando estaba todavía imbuido de lo que se llamaba el liberalismo de avanzada, o sea, el movimiento radical, va a señalar la causa de nuestros males, va a señalar quiénes son los causantes del desastre que vivía el país encarnado en el civilismo, que él definió un monstruo con 3 cabezas: el civilismo de frac del Club Nacional, el civilismo con sotana o clericalismo y el civilismo con uniforme o el militarismo, y señalando simultáneamente que este civilismo tenía su gran vocero, que era el comercio, al que le dedicó 3 artículos muy fuertes. González Prada viaja a Europa, se pone en contacto con el pensamiento más de avanzada, con el pensamiento de Proudhon, que ya había modificado sustancialmente su planteamiento. El anarquismo, hasta antes... Entonces, perdóname, tú eres el que incorpora, ¿no es cierto?, esa presencia de González Prada. Y permíteme solamente un segundito, porque creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, pero que es muy importante que se sepa y se conozca, ¿no? Hay un estudio bastante profundo del profesor David Sobrevilla, que ha publicado en el Congreso, un libro, ¿no?, el Congreso de la República, Manuel González Prada, Los jóvenes a la obra, ¿no? Y hay una partecita que a mí me parece importante resaltarlo, ¿no? Y dice: podemos dividir la vida de González Prada
modificando ligeramente una propuesta de Hugo García Salvatierra, ¿no? En 4 grandes periodos, y ahí vienen los periodos que naturalmente tú lo desarrollas y lo presentas. Solo esa partecita quería resaltar para que se sepa que todo esto que se habla de González Prada viene también de tu producción, de tu estudio, de tu investigación. Claro, yo no voy a repetir lo que en algún momento tú me contaste, que fuiste tú el que finalmente señaló cuándo de verdad había nacido Manuel González Prada, aunque eso es otra historia. Bueno, yo no señalé la fecha, ¿no? El año sí. No, ni tampoco. Te voy a decir cómo fue. Cuando hablé con el maestro Sánchez, una de las cosas que señalé, que dentro de las fechas no cuadraban. No cuadraban porque había que concluir que González Prada ingresó a estudiar la ingeniería agraria a los 13 o 14 años de edad. Y Luis Alberto me dijo, fíjate, esta es una gran cosa, el que te hayas dado cuenta y que me lo hace yo reflexionar, pero por favor, en eso no te metas tú. Yo cometí el error y yo lo voy a corregir. Entonces voy a buscar... Yo no. Voy a buscar, no la partida de matrimonio que la tengo, que es en el que yo me he apoyado al poner la fecha, sino voy a buscar la partida de bautismo, porque en ese entonces no existía partida de nacimiento. Y la buscó y ahí descubrió que González Prada no había nacido el 6 de enero de 1848, sino el 5 de enero de 1843. ¿No? 44. O 44. Lo que significaba, ¿no?, que González Prada se había quitado en la partida de matrimonio algunos años, lo que se explica por una sencilla razón, por la gran diferencia de edad que tenía con Adriana, con su esposa, que podía ser casi su hija. Así es. ¿No? Bueno, pero perdona, querido Huguito, yo quería resaltar lo que dice David Sobrevilla y creo que hay que indicarlo siempre y saber que en este caso tus estudios, ¿no es cierto?, tan encomiables sobre González Prada han llevado justamente a conocer, ¿no es cierto?, una buena parte de la biografía, de la trayectoria y de la obra de Manuel González Prada. Bueno, cuando González Prada viaja, ya había cambiado radicalmente el movimiento anarquista por el fracaso de la Revolución de 1848. Hasta ese momento, el anarquismo se identificaba con el nihilismo, vale decir, con la posición de ser todo negativo, contra el Estado, contra la Iglesia, pero sin presentar alternativas. En 1848 se tiene el gran fracaso de la Revolución y Proudhon hace comentarios, dice, ¿por qué fracasó la Revolución? Dice, en primer lugar, porque partía solamente de un aspecto del derecho del trabajador. Y la Revolución del 48 señaló que la Revolución tenía también que luchar por el derecho al trabajo, o sea, fomentar puestos de trabajo, generar puestos de trabajo, para que todos los seres humanos puedan tener trabajo. Y en segundo lugar señaló, fracasó, porque se había quedado en el clasismo, que era clasista, el proletariado, y el proletariado es la minoría de la sociedad. Están los artesanos, está el campesinado, y por lo tanto hay que hablar ya no de un movimiento clasista, sino de un movimiento general de trabajadores, ¿no? Lo que fue fundamental para González Prada. Por otro lado, ya Proudhon había tomado como punto de referencia el pensamiento de Kant. Y en el pensamiento de Kant se señala que el gobierno universal es un postulado que se viene, que se va a imponer históricamente. Y que hay dos caminos. Una potencia se apodera de todo el mundo, o si no se logra a través de una confederación de 4 o 5 grandes confederaciones mundiales, entre las que estaría la integración de América Latina. Entonces, ya González Prada con eso viene con otro planteamiento.
ya va a señalar que el tema de la integración de América Latina es una etapa para la integración mundial y que nos integramos para que todo el mundo se vaya integrando. Y es por eso que dice, frente al monroísmo del norte del continente, América para los americanos, nosotros decimos América para el mundo. Entonces, ya el tema de la integración está vinculado a este proyecto de una integración universal, por un lado, y por otro lado, a un nuevo sistema de gobierno, que es el sistema confederativo. No debe haber unión de estados tal como están constituidos ahora, sino deben ser confederación de confederaciones. América es muy grande, entonces tienen que haber zonas, ¿no? Cosa que repite Haya de la Torre. Entonces todo eso se va perfeccionando y ya en Víctor Raúl se tiene una idea integral de lo que debe significar, ¿no?, la integración de América Latina, que para él era tan importante que señaló es la definición de nuestra revolución. Una revolución, antes de ejecutarse, tiene que tener un objetivo que señale cuál es el objetivo de la revolución. El objetivo inmediato de nuestra revolución es la integración de América Latina, porque solo con esa integración de América Latina dentro de un modelo confederado se va a tener una reforma constitucional, un cambio completo del Estado. Ya no vamos a estar dentro de ese Estado centralista, no vamos a estar dentro de esta democracia megamente formalista, pero que expone el mayor centralismo y la mayor dictadura, ¿no? Se va a lograr la justicia social, pero todo a partir de ese ideal. Ese ideal surgió acá en el Perú por Vizcarra de Guzmán. A partir de 1917, cuando Haya de la Torre conoce a Manuel González Prada, se acerca a Manuel González Prada, él había venido desde Trujillo, ¿no es cierto?, después de haber tenido esa presencia, esa participación junto a César Vallejo en la Bohemia de Trujillo. ¿Crees que se produce ese traslado ideológico de González Prada hacia Haya de la Torre? Bueno, ya Haya de la Torre había tenido una formación libertaria y por lo tanto dentro de los discípulos de González Prada en el mismo Trujillo, ¿no es cierto? Entonces ya Haya de la Torre, cuando viene a Lima, sabía quién era González Prada. Pero indudablemente... Además le trae los poemas de Vallejo, ¿no? Claro, González Prada va a jugar un papel importantísimo en la formación de Haya de la Torre y de José Carlos Mariátegui. Van a ser sus últimos discípulos, que además tomaron conciencia de algo. La realidad ya había cambiado. El movimiento anarquista ya estaba en sus últimos momentos, tanto es así que prácticamente desapareció con la Primera Guerra Mundial. Y el punto fundamental de la crisis era que el movimiento anarquista rechazaba todo tipo de organización, incluso la del Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Dentro de la prédica anarquista había que dejar todo a la espontaneidad, dejar todo y que espontáneamente un ciudadano, una persona, el pueblo va a escoger el camino que se tiene que tomar. Eso es muy bueno en teoría, pero en la práctica lleva pues a que todas las grandes luchas que se tuvieron hasta ese momento no hayan sido coronadas con el éxito. Entonces, Haya de la Torre y Mariátegui le dan ya una organicidad al frente. La lucha por la jornada de las 8 horas, la lucha contra el alza de los precios de los productos de primera necesidad, la gran lucha defendiendo la libertad de conciencia, al impedir que se consagre el Perú al corazón de Jesús como instrumento político para apoyar la reelección de Leguía, la reforma universitaria, la lucha por la emancipación de la mujer al permitirle a la mujer que termine la secundaria y vaya a la universidad, y las grandes luchas en muchas provincias tuvieron éxito porque ya estaban organizados. ¿No? Esto le pareció pues un pecado mortal
a los viejos anarquistas. Y le sonaba todo esto a que ya se estaba infiltrando el marxismo. Y fueron teniendo crecientes problemas los viejos anarquistas con Aya de la Torre y Mayátegui hasta que fueron expulsados, lo que propició precisamente que se crease el APRA como nuestra internacional indoamericana, señalando el plan máximo sea todos aquellos elementos que cualquier partido de un país que se afiliase al APRA tenía que cumplirlo, o sea, surgió como internacional. Antes de entrar a esa parte, esa ausencia de Mariátegui del año 19 al año 23, ¿no crea un espacio así de distancia obviamente con el movimiento obrero especialmente? No solo eso, sino quedó completamente desprestigiado. El puesto diplomático que recibió del Leguía lo desprestigió completamente, no solamente ante los trabajadores, sino también ante los intelectuales, ante los universitarios. Y le costó mucho a Víctor Raúl el rescatar la figura de Mayátegui y nuevamente ponerlo en su sitio. O sea, Mayátegui recibió en esos momentos muy difíciles para él el aval de Víctor Raúl, que fue más comprensivo frente a lo que podríamos denominar las debilidades humanas, ¿no? Pero fue Aya de la Torre quien lo va a dejar como su reemplazo en las universidades populares. Mayátegui también lo va a reemplazar en la gran festividad anarquista de ese entonces, que era el Día de la Planta. Lo deja también en claridad, y en general Mayátegui es avalado por Aya de la Torre porque en ese momento estaba sumamente en desprestigio, ¿no? Mayátegui va a organizar el APRA en Lima. ¿Y qué significa organizar? Hacer que todas las células que ya existían, claro, ya he creado el APRA, ¿no? Porque él va a propagar el APRA, se van a convertir todas esas células anarquistas en células apristas, igual que en el norte lo que hizo Antenor Borrego, ¿no? Entonces Mayátegui va a jugar un papel importante dentro del APRA como movimiento. El punto de divergencia. Ahí esté resaltado todo eso que tú vas explicando en las publicaciones iniciales de Amauta. Claro, por supuesto Amauta y la Tribuna Aprista. Lo que sucede es lo siguiente, que durante décadas se había distorsionado toda la historia de las ideas políticas en el Perú, para quitar importancia al APRA y por lo tanto necesariamente para olvidarse de lo que había significado el movimiento anarquista. Incluso César Lévano, para tratar de darle a ese movimiento un contenido más vinculado con el marxismo, empezó a hablar del anarcosindicalismo. Y esa frase ya prácticamente se acuñó porque se habla de ese periodo como el anarcosindicalismo, cuando el sindicalismo surgió al final, y además muy pequeño, porque eran gremios, era simplemente el movimiento anarquista, ¿no? Entonces, toda esa distorsión se va a poner en evidencia cuando Mosca Azul le encarga a Oviedo a tener unas conversaciones con Luis Alberto Sánchez, que se publicaban en Mosca Azul. Entonces, cuando Luis Alberto Sánchez señaló que Mayátegui había sido el gran gestor, el gran organizador del APRA en Lima, que Mayátegui había defendido al APRA y que Amauta había sido tribuna aprista, hubo completamente. ¿Qué cosa es lo que llegó a decir Oviedo? Y lo que es sintomático, porque José Miguel Oviedo yo lo conocí muy de cerca de la Católica, era para mí un intelectual honrado, no era de mala voluntad, de cosas por el estilo. Y eso demuestra la gravedad. El mismo Oviedo señaló en una entrevista que le hicieron en un momento cuando salía de la Casa de la Cultura, donde él era director, de que el maestro Sánchez ya estaba con arteriosclerosis. No se usaba en ese entonces Alzheimer, sino el término hasta arteriosclerosis, y que por eso estaba diciendo esos disparates. De los años 70, ¿no? 70. Tampoco Sánchez tenía que... No, 70. 70 años. 70. Sánchez cumplía 70 años. Entonces, a raíz de eso,
tuvimos una reunión con el maestro Sánchez y con Aya de la Torre. Y Aya de la Torre dijo, es el momento de aclarar ya los conceptos, las ideas y poner la historia en su verdadero cauce. Y señaló que el maestro Sánchez se dedique a todas las correcciones históricas y me pidió que yo empiece a hacer las aclaraciones ya desde un punto de vista ideológico, ¿no? Ahí es donde se publica mi obra El anarquismo frente al marxismo en el Perú, Soguel y Mayátegui, que fue una obra, Soguel y Mayátegui, en ese momento sumamente polémica. Hubo constantes enfrentamientos con la gente de izquierda, con los mayateguistas, que sin embargo terminaron asumiendo las tesis. Es como Luis Alberto Sánchez, que no se sabe al final cuántas obras has publicado. Y yo la verdad he estado haciendo en la madrugada un recuento de tus libros y nunca los termino. Pero por favor sigue querido. Bueno, sigue, querido. Sánchez cumplía ahí una función de primer orden. Lo bueno es que pasaron unos pocos años, 2 o 3 años, y ya los mayateguistas terminaron aceptando el Soguel y Mayátegui, la ubicación ideológica que yo hice de Mayátegui. Y es sintomático que esta obra, que fue polémica de enfrentamiento hace ya cerca de 50 años, en la tercera edición la presente Gustavo Espinosa. Es señal que los tiempos han cambiado. ¿Pero a qué atribuyes en todo caso el rompimiento, como así lo llaman muchos? El rompimiento, especialmente el año 28, ¿no? Sí, el rompimiento no se da con el APRA, se da en los intentos de qué partido acá en el Perú debería ser la filial del APRA en el Perú. Es ahí donde están las diferencias. ¿No crees que Mariátegui ya estaba influido por la Tercera Internacional? ¿No crees que ya el estalinismo había copado a Mariátegui? No, por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Él se negó a fundar el Partido Comunista. Bueno. Y hasta el último defendió que no era el Partido Comunista, era el Partido Socialista, que es otra cosa. Recién se convierte el Partido Socialista en Partido Comunista gracias a Eudosio Rabines, ya muerto Mayátegui. O sea, eso por un lado. Y por otro lado, Mayátegui tenía una formación aquí en Europa muy distinta a la que tuvo Aya de la Torre. Aya de la Torre se educó Pero lo cierto es que hubo una fisura. Esa fisura. Pero esa fisura está estrechamente vinculada no al APRA, sino a la posibilidad de crear un partido político acá en el Perú que se afiliase al APRA. Incluso Mayátegui dijo algo que lamentablemente él se mostró como profeta. Dijo, si se crease el APRA y los actuales dirigentes del APRA se dedicasen a ese partido, eso iba a significar la partida de función del APRA como el gran movimiento indoamericano. Y el tiempo le dio la razón, porque cosa sucedió. En esos momentos había muchos partidos vinculados al APRA. El mismo Allende, siendo presidente de Chile, cuando vino al Perú, reconoció que en su juventud había militado dentro del APRA, porque estaban afiliados al APRA. El Partido Socialista Chileno, ¿no? Igual pasó con el Partido Radical de Argentina, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, además de los de Colombia, los de Venezuela, Cuba mismo, Centroamérica. Y se fue enfriando todo esto a partir del 31. Pero eso tiene su origen, sus inicios, que a mí me gusta utilizar mucho esa palabra, un 7 de mayo de 1924. ¿Qué te provoca esa coyuntura, esa circunstancia, ese momento, esa presencia de Víctor Raúl en México en ese tiempo? Un poquito partamos de ahí. En el fondo, es el punto de partida. Ya Mayátegui y Aya de la Torre en ese momento habían sido expulsados de la protesta del movimiento anarquista del Perú. Y frente a eso es que surge el APRA
como el movimiento que va a reemplazar al anarquismo, como un movimiento netamente indoamericano. Lo que se funda en México es el APRA, con su plan, que es el plan que deberían tener todos los partidos que se afiliasen al APRA, en nuestra internacional. Pero reitero, a partir del 31, prácticamente el gran problema del APRA vino la persecución, el destierro, una persecución sangrienta. Pero a partir del 31 se van forjando, se van logrando, se van formando los partidos afines al APRA en distintos países de la América Latina. Exacto. Entre ellos Chile, Cuba, ¿no? Exacto. Pero sin la presencia nuestra, y eso prácticamente, al faltar esa presencia, eso se fue diluyendo a través del tiempo. Pero bueno, el año 46, no te olvides, en Chile hubo un encuentro de partidos populares, ¿no? Ahí no digo que desapareció en el año 31, sino se... El personaje se llamó ahí a la Torre, ¿no? Sí, claro. No, además, todavía en la década del 50, la presencia de la Torre en Argentina estaba dentro del APRA. Pero paulatinamente, cuando pasó, y fundamentalmente después de lo que podríamos denominar la Revolución Cubana, esto se enfrió enormemente y tenemos que reconocerlo, que ya no había mayor vinculación real, completa. La Revolución Cubana que en sus inicios tuvo pues la simpatía nuestra, ¿no? Claro. Inclusive hay un artículo muy emblemático del propio de la Torre alabando en sus inicios a la Revolución Cubana. Pues, yo cuando en el tomo 22 de mi historia de la filosofía, 32, disculpen, de mi historia de la filosofía, hablo del socialismo en el siglo XX, señalo que ya la debacle ideológica del marxismo había empezado en la década del 50. Y esa debacle se demogó porque surgió una nueva primavera para el marxismo, que fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, entre sus efectos inmediatos, fue haber atrasado la debacle del marxismo, porque si no, hubiese sido anterior, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, significó una propaganda a sistemas, a movimientos distintos a todo lo que podríamos llamar el socialismo en democracia, que todos se vieron afectados por la Revolución Cubana. Pero el hecho concreto es que ya, diríamos, a inicios de este siglo, a fines del siglo pasado, ya el APRA como el gran movimiento continental se había enfriado. Y esto llegó a su culmen en el año, si mal no recuerdo, 1999, ¿no? Donde el APRA, yendo contra la voluntad expresa de Aya de la Torre, se afilia a la Internacional Socialista, ¿no? Y por lo tanto deja el APRA. Y el APRA prácticamente tuvo ahí su partida de defunción. Y es lo que yo vengo insistiendo en ese tiempo. El gran homenaje que tenemos nosotros al 7 de mayo es, a través de todos los medios que estén a nuestro alcance, de que el Partido Aprista Peruano retorne al APRA como nuestra internacional. Y al mismo tiempo, por supuesto, haciendo algunas precisiones, adecuando ese mensaje a la realidad actual, convoquemos a todos los partidos de izquierda democrática a nuevamente reconocer al APRA como nuestra gran internacional indoamericana. Ese es el homenaje que requiere Aya la Torre. Ese es el homenaje, además, que está de acuerdo con toda nuestra tradición histórica. Nuestra tradición histórica republicana que empieza con Vizcarra y Guzmán, que fue el primero en hablar de la singularidad de América, de la integración de América Latina, y al considerar que esa integración de América Latina es indispensable para la independencia no solo política, sino económica en nuestros países, el luchar a favor de la justicia social y el tratar de suprimir
que en nuestros países todavía se den clases explotadas, que no solamente son clases, son algo más grave, son razas explotadas, ¿no? Bueno, pero quizás sin el APRA, ¿no es cierto?, especialmente a partir del año 1927, esa famosa reunión que hubo en Bruselas, el marxismo hubiera tenido pues mucha más presencia, no hubiera tenido ese muro ideológico que significó el APRA, como lo significa hasta el día de hoy, más allá de eso que tú precisas, con el cual yo naturalmente estoy de acuerdo. Yo siempre he sido contrario a que el APRA sea parte de la socialdemocracia, desde aquí hemos hecho varios programas. Siempre hemos dicho que Haya de la Torre era un atento observador de la Internacional Socialista, pero él nunca tuvo como propósito hacer que el partido aprista en sí fuera parte de la Internacional Socialista, ¿no? Como miembro, y a eso te refieres, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, eso ha sido siempre una constante en la vida de Haya de la Torre, y obviamente los que de alguna manera hemos estado muy cerca a él conocemos, ¿no? Y siempre lo pregonamos. Ese creo que ha sido un gravísimo error, como lo es hasta el día de hoy. Como fue también un gravísimo error, ¿no?, el haber hermanado al Partido Aprista Peruano con el Partido Comunista Chino, no sé si te acuerdas, en el año 2007, 2008, ¿no? Una cosa pues que contradice la esencia de nuestro principio, de nuestra doctrina, ¿no? Entonces esas cosas que uno no lo entiende o no lo entendía en el momento, ¿no? Pero más allá de todo eso, el APRA significó, y tú mejor que yo lo conoces, ese muro que contuvo, ¿no es cierto?, la presencia marxista en la América Latina y le dio una respuesta ideológica, ¿no? Y le dijo las condiciones objetivas y subjetivas seguramente se dan allá, pero no aquí. Y por eso forjamos el partido, ¿no es cierto?, del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, que era contrario a la Tercera Internacional. Y la Tercera Internacional significaba la presencia de un partido con una sola clase social, ¿no es cierto? Ese era el estalinismo especialmente. Pero bueno, continúa, querido Huguito. El movimiento anarquista, que propiamente, tiene dos etapas bastante marcadas que están vinculadas al anarquista que tuvo mayor vinculación en ese momento con América Latina. La primera etapa está dentro de un claro planteamiento proudhoniano, de Proudhon. Y es por eso que el anarquismo en ese momento se definía como el socialismo libertario. Ya al final, en el tiempo en que está Haya y Mayate militando dentro del anarquismo, el autor preferido más citado era Kropotkin, que incluso en el tomo en que yo trato de Kropotkin, transcribo una carta que le mandó Kropotkin al grupo de la protesta de Lima. Y Kropotkin propiciaba el anarcocomunismo. Y en ese momento se habla del comunismo libertario, que era el punto de diferencia con el marxismo. Entonces, sobre esto es importante tener presente las distinciones que tiene el APRA, que tiene el socialismo, que tiene el comunismo, parten, por así decirlo, del mismo género. Y son diferencias específicas, es de especie. Pero hay otros movimientos donde la diferencia no es de diferencia específica, es de género, ¿no? Que es más grave, ¿no? Póngase usted, una diferencia de especie es el que hay entre el hombre y el mono, y una diferencia de género es el que hay entre el hombre y una piedra. Nuestras diferencias con la extrema derecha es de género, mucho más profundo que con nosotros, que es de especie, porque nosotros en el fondo podríamos tener muchos objetivos concretos similares. La gran revolución, defensa del trabajo. Nos distinguimos en la especie, que nosotros seguimos siendo demócratas, que propiciamos, por lo tanto, una auténtica y nueva democracia. Y vemos, como lo había señalado Proudhon, que el marxismo-leninismo terminaba con un Estado netamente centralizado, manejado por la cúpula de un partido. Y es donde viene la diferencia.
pero son diferencias específicas. En cambio, con un candidato de extrema derecha no es diferencia específica, es diferencia de género. Nosotros efectivamente somos un muro de contención frente al marxismo, lo hemos sido históricamente, pero somos una persona que no solamente ha puesto un muro de contención, sino un abismo infranqueable entre la derecha y nuestro planteamiento. Y eso creo que no lo debemos olvidar. Somos partido de izquierda, somos partido del pueblo, somos partido de los trabajadores. Haya de la Torre logró que en la Constitución del 79 se plasmen algunos grandes ideales apristas. No se podían todo, porque era una constitución donde nosotros no teníamos la mayoría, había que pactar. Pero Haya de la Torre logró que en la Constitución se señale que el Perú es una república de trabajadores. Manuales e intelectuales. Lo logró. Logró que se ponga que el Perú busca la integración de América Latina. Artículo 100. Y le puso, que fue lo más difícil, una defensa constitucional a todos los derechos del trabajo, por los cuales le habían costado sudor, lágrimas, sangre, persecución, cárcel a los apristas. Había la defensa constitucional frente a los derechos del trabajo. La constitución posterior de Fujimori, claro, también los analfabetos son Jóvenes de 18 años. muchas cosas que costaron. Pónganse ustedes ese asunto de lograr la defensa constitucional, no fue nada fácil, yo soy testigo de ello. El mismo Haya de la Torre habló con Bedoya y le pidió como un favor casi personal el que lo acepte. Y después quien jugó un papel importantísimo convenciendo a persona tras persona fue nuestro gran amigo Prialé. ¿No? Entonces, Y a propósito de lo que dices, más allá de la distancia ideológica que uno puede tener, don Luis Bedoya Reyes se portó con Haya de la Torre y con el APRA como todo un caballero, ¿no? Gracias a él, Haya de la Torre pudo ser presidente de la Asamblea Constituyente y gracias a él también, Haya de la Torre pudo firmar la Constitución en esta casa, ¿no es cierto?, un 12 de julio de 1979. Más allá de la distancia ideológica, fue y es un caballero. fíjense, el caso de Bedoya, el caso de Belaúnde, es que en algún momento el APRA estuvo en discrepancia, pero eran caballeros. Era una discrepancia entre caballeros. Y efectivamente, a mí me consta lo caballero que fue Bedoya, ¿no? Incluso personalmente, cuando se inició una campaña política contra mí, lograron que me detengan, aunque por 1 hora o 2 horas, ¿no? Porque enseguida me pusieron libre. Tanto el presidente Belaúnde como el doctor Bedoya insistentemente llamaron hasta que me ubicaron para solidarizarse conmigo, cosa que no hicieron los líderes apristas, dicho sea de paso. ¿Eso fue qué año? Eso debe haber sido el año más o menos el 95, 94. Hay algo que cuentas en el prólogo de tu libro, El APRA entre dos orillas, sobre un tema personal, ¿no? Muy doloroso, que a mí me ha conmovido mucho. Sobre todo esa acusación falsa que te hicieron ahí en el Congreso de la República, y como congresistas, ¿no es cierto?, opositores a nosotros, más bien te defendían, y los nuestros estaban calladitos. No solamente callados, sino un congresista de esa época es la que... No, así que no vas. Es la que movió la acusación constitucional contra mí. Caramba. Y la célula parlamentaria aprista, con excepción de Mantilla, votó en contra mía. Y fui efectivamente defendido por Javier Díaz Canseco, por Breña Pantoja, que se enfrentó a la célula parlamentaria aprista, entre otras personas. Expulsado de Patria Roja, ¿no? Una pena. Es una pena porque siempre fue una persona muy... Pero por supuesto, como lo fue Barrantes Lingán, ¿no? Podía discrepar, pero... En el fondo... Con mucha altura, con mucha decencia, ¿no? En el fondo, como decían los antiguos,
Dios escribe de Guecho en líneas torcidas. Y me terminaron haciendo un gran favor. En primer lugar, porque ese Congreso investigó la campaña, como pocas veces se ha visto en el Perú, en televisión, en radio, en los periódicos contra mía. Y tuvo que concluir que todo era falso. Y no se me acusó absolutamente por nada de lo que decía la prensa. Hasta habían inventado que yo había tenido escondido en mi casa Manrique, cosas así, sin pies ni cabeza. Entonces, gracias a que me acusó, quedó plenamente demostrado que esa campaña larguísima, costosísima, de cerca de 3 años, había sido falsa. No, y nos consta a todos nosotros. Y lo más importante, otra cosa. Lo caballero que eres, lo Fíjese, decente que eres. Me acusan una comisión fantasma, porque nunca había sido creada por el Congreso, que no me había dado la posibilidad de defenderme, porque según señaló el propio presidente de la comisión, no podían darme esa ventaja, porque si yo sabía de lo que se me acusaba, al día siguiente los iba a dejar mal pagado. Todo eso está muy claro. Huguito, vamos entrando a la parte final y estamos ya obviamente acercándonos a los 100 años, ¿no?, del APRA, fundado en México el 7 de mayo. Dime, ¿qué te provoca esa fecha 100 años después? Me provoca esa fecha. Has estado recordando a Diego Rivera ahí mientras estuvimos haciendo la antesala a esta reunión. Me provoca esa fecha el que tomemos conciencia que para celebrar esta fecha, que es la creación del APRA como nuestra internacional, como nuestro gran movimiento indoamericano, es hacer lo imposible para que el APRA, el Partido Aprista Peruano, retorne al APRA como nuestra internacional. Que sigamos en las mejores relaciones, porque son movimientos hermanos, cercanos, como siempre lo hemos sido con la Internacional Socialista, donde fuimos observadores. Fíjate, el año 76, cuando Aya La Torre participa en la reunión de la Internacional Socialista, y él da el discurso de clausura, ¿no es cierto?, en ese evento de tanta trascendencia, donde estuvo Willy Brandt, donde estuvo Mario Suárez, donde estuvo Felipe González, ¿no es cierto?, Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez. Él les dice: hermanos de la Internacional Socialista, los saludamos desde la Indoamérica, ¿no es cierto? Una cosa así, ¿te acuerdas, no?, el discurso. Era clarísimo que él obviamente veía con muy buenos ojos a la Internacional, pero que naturalmente rescataba para el movimiento aprista, ¿no es cierto?, el hecho de ser la internacional de los partidos políticos en la América Latina. Fíjate, eso está muy claro. Todos lo hemos seguido a Aya de la Torre en estos últimos años, somos conscientes de ello. Yo considero que el único homenaje que requiere esta fecha es luchar para lograr que el APRA, el Partido Aprista Peruano, retorne al APRA como el gran movimiento continental, que no se tenga ninguna ruptura con el movimiento de izquierda, son movimientos hermanos, que tenemos que apoyarnos mutuamente, pero nuestra identidad es distinta. Vizcardo y Guzmán, nuevamente, el problema está en que América Latina tiene su propia identidad, sus propios problemas y por lo tanto su propia revolución, su propio objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que además este homenaje que se le tiene que hacer a lo largo de todo el año, eso no se agota pues en un festival, ¿no? Es precisamente estudiar, porque lo que debemos hacer indudablemente es que 100 años no pasan inútilmente. Hay que hacer algunos ajustes, hay que actualizar nuestra propuesta, pero esto debe terminar presentando esta propuesta y convocando a todos los movimientos de América Latina de izquierda democrática a que nuevamente conformemos nuestra gran internacional que es el APRA. Muy bien. Ese es el homenaje que se requiere. Muy bien, querido Huguito.
Bueno, muchas gracias, querido Hugo. Tu presencia, como siempre, tan aleccionadora, tan vigente, tan presente y con un mensaje que naturalmente estoy seguro ha llegado a todos los apristas del país y del extranjero. Muchas gracias, querido Hugo. Nos volveremos a ver en otro momento. Tenemos un acto el martes 7 de mayo aquí a las 11 de la mañana. Estará presente nuestro querido compañero Carlos Roca Cáceres, que en algún momento debe de llegar ya, porque está viniendo con la directora de acorde musical de los coros y los violines que van a participar ese día. Muchas gracias. Con ustedes, queridos amigos, queridos compañeros, nos vemos el próximo domingo 5 de mayo a la misma hora en este mismo programa. Y no se olviden, más allá de todo, estaremos presentes en la Plaza de Hacho a las 3 de la tarde el día domingo 5 de mayo y el martes 7 de mayo aquí en Villa Mercedes. Han sido ustedes muy gentiles. Muchas gracias.